Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a la cocina de mi casa. Mi nombre es Santiago Martínez y soy maestro cortador de jamón y embajador de marca 5J. Y estoy aquí porque me gustaría preparar unos vídeos tutoriales de corte de jamón. Bienvenidos al primer vídeo tutorial de corte de jamón. Y la pregunta que más me hace la gente es ¿por dónde abrimos el jamón? Bueno, primero tenemos que identificar 4 partes diferentes en el jamón: la maza, la babilla, la punta y el jarrete. Nosotros desde 5J siempre os vamos a recomendar que abráis el jamón por la maza, porque va a ser la parte más sencilla, donde vamos a disfrutar más cortando y de la que vamos a sacar una de las lonchas más bonitas del jamón. También nos permitirá mantener el jamón en perfecto estado durante más tiempo. Para abrir el jamón, lo que tenemos que hacer es utilizar primero el cuchillo carnicero y hacer un corte 3 dedos por debajo del codillo con el cuchillo en oblicuo, intentando aprovechar todo el músculo hasta que lleguemos a el hueso. Aquí tendremos que retirar la capa de grasa rancia y oxidada que ha estado protegiendo al jamón durante todo el proceso de curación en bodega. Tenemos que tener cuidado con los cuchillos porque están muy afilados y porque ocurren muchos accidentes que se podrían evitar simplemente utilizando un poco el sentido común. Vamos a limpiar también un poquito la parte de la cadera para evitar que la tapa contenga partes rancias. Utilizaremos la versatilidad del jamonero para crear como un marco en el jamón. Tendremos que intentar exponer tan solo la parte que pensemos cortar. En casa tenemos que tener en cuenta que el jamón nos puede durar a lo largo, alrededor de un mes, por lo tanto intentamos ir exponiendo la maza poquito a poco. El corte así, más o menos, intentaremos hacer este marco que nos permitirá que la grasa rebose sobre este marco cuando tengamos el jamón abierto. Tener en cuenta que el jamón no solo tiene que saber bien, sino que también tiene que lucir bonito. Intentaremos llegar siempre hasta la grasa blanca, eliminando toda esta grasa rancia. Como veis, el jamón más o menos está abierto. Vamos a intentar quitar estas capitas de grasa más rancia. Ya prácticamente lo tenemos abierto y ya con el cuchillo intentaremos perfilar el músculo para cortar el jamón. Intentaremos guardar estas capitas finas de grasa para proteger el jamón de la oxidación una vez que terminemos. Bueno, si sois un poco ingeniosos, también podréis utilizarlas para darle un poco de color a vuestros guisos. Y ya tendríamos el jamón preparado para el corte. Hoy os voy a enseñar cómo preparar la loncha perfecta. Una loncha fina, pequeña, la tapa ideal que funda en boca. Para llegar a cortar jamón como un profesional debemos seguir 3 simples reglas: líneas rectas, superficies planas y huesos limpios. Con esto llegaremos a aprovechar el máximo de nuestro jamón y sacarle todo su rendimiento. Vamos a apoyar la parte más cercana al mango del cuchillo sobre la maza. Y aquí, manteniendo siempre la hoja plana, presionamos un poquito y deslizamos de izquierda a derecha, como afeitando el jamón. No cerramos, afeitamos, deslizamos y sacamos una tapa pequeña y translúcida. La primera loncha aquí en el jarrete la vamos a cortar hacia arriba.
Así aprovecharemos al máximo este lujazo de jamón 100% ibérico de bellota 5J, manteniendo la línea recta. Luego continuaremos cortando hacia abajo, tapas del jarrete, continuando desde el jarrete hasta la maza, bajamos, deslizando, afeitando el jamón. Si tenemos la suerte de contar con un jamón 5J, veremos toda esa grasa infiltrada, esa veta, ese color que denota que el cerdo ha estado en el campo. El primer obstáculo al que nos vamos a enfrentar cuando cortamos la maza va a ser el hueso de la cadera. Os voy a enseñar cómo perfilarlo. Utilizando la puntilla separaremos la carne del hueso, introduciendo un poquito la punta del cuchillo, facilitando que la carne se separe, que no se nos quede pegada a la loncha, y con el cuchillo jamonero llegaremos hasta el hueso sin necesidad de tocarlo y cortaremos la tapa de la punta deslizando el cuchillo desde el mango hasta la punta, terminando esta tapa con la punta sin la necesidad de deteriorar el cuchillo y aprovechando el máximo del jamón. Donde se aprecia realmente la calidad de nuestro jamón 100% ibérico de bellota 5J es en el jarrete. Si veis, aun siendo la parte más magra, si presionamos podéis ver todos esos aceites, este jugo maravilloso, esta grasa insaturada, producto de esa dieta del cerdo en campo rica en bellotas. Síntoma de calidad. Mientras cortamos la maza van a aparecer estos puntitos blancos. Esto es totalmente normal. Esto no es sal, no es hueso, no es bellota. Esto es tirosina, es un aminoácido, es comestible y, como digo, totalmente normal en nuestros jamones. La segunda dificultad que nos vamos a encontrar va a ser la aparición del hueso del peroné. Teniendo en cuenta que debemos seguir la regla de superficies planas y que no podemos cortar para los lados, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño corte aquí, delante del peroné, y continuar el corte desde aquí. La primera, como anteriormente, hacia adelante. La siguiente, para atrás. El tercer hueso que nos aparece es el de la rodilla. Haremos lo mismo. Un corte detrás, primera etapa para adelante, segunda para atrás, creando dos escalones. El próximo hueso que nos vamos a encontrar va a ser la bola de la cadera. Aquí, y utilizando la puntilla, separaremos el hueso de la carne para facilitar que la loncha se despegue. Empezando el corte con la parte más cercana al mango, iremos deslizando el cuchillo, pivotando en la bola de la cadera para terminar cortando la loncha con la punta y obtendremos una de las lonchas más deliciosas de nuestro jamón 5J, con un buen porcentaje de magro y grasa. Ya hemos llegado al hueso, esto significa que hemos terminado de cortar esta parte, que le tendremos que dar la vuelta al jamón y empezar a cortar la babilla. Como veis, ya le hemos dado la vuelta al jamón y hoy os voy a mostrar cómo cortar la babilla, el jarrete, el tercer corte y los remates. Antes de empezar, y tal como hicimos con la maza, debemos limpiar el jamón retirando la capa de grasa amarilla y oxidada. Preparados para el corte. Utilizando la misma táctica de corte que os enseñé en los vídeos anteriores, cortaremos la babilla deslizando, arrastrando, para preparar estas lonchas que van a ser un poquito más pequeñas, pero que nuestro jamón 5J están deliciosas. En la parte de la babilla vamos a encontrar una intensidad de sabor fuerte, una textura firme y un retrogusto muy largo. Cuando nos aparece el hueso de la rodilla, la primera loncha será hacia arriba. Y haremos un pequeño corte detrás de la rodilla para facilitar
que la loncha se despegue con facilidad. Para cortar las lonchas alrededor de la cadera, en este punto al encontrarnos el hueso a la derecha, tendremos que cortar con el revés, deslizando desde la parte más cercana al mango y terminando las lonchas con la punta. Cuando llegamos al hueso de la cadera, y como cada vez que hacemos cuando llegamos a un hueso, utilizaremos la puntilla para perfilarlo separando el hueso de la carne. Así conseguiremos que cuando preparemos tapas de esta parte, la loncha se despegue. Una vez que tanto rodilla como cadera están expuestas, lo que tengo que hacer es seguir cortando, intentando siempre no olvidarnos de mantener la línea recta y, bueno, llegando hasta el fémur. Aquí arriba encontraremos el jarrete, que para mí es una de mis partes favoritas. Puede que la textura sea un poco más firme, pero el sabor está riquísimo. Aquí tenemos el hueso fémur. Esto indica que el corte de la babilla se ha terminado. Siguiente paso, ponemos el jamón sobre el lado y continuaremos cortando el tercer corte. La técnica de corte en esta parte va a ser idéntica a la que hemos explicado con anterioridad. Presionaremos, deslizaremos hasta conseguir una loncha perfecta con una gran infiltración de grasa. Dependiendo del ángulo que le apliquemos al cuchillo, la loncha será más alargada o más pequeña. En el vídeo no puede apreciarse, pero el olor a dehesa, campo, a bellota es increíble. Nos traslada directamente a las dehesas de Jabugo. Continuando el corte en oblicuo, pasaremos cadera, hueso del fémur, llegaremos hasta la rodilla. Seguimos cortando en oblicuo. Para separar la loncha del hueso, haremos como siempre un pequeño corte para que la loncha salga sin dificultad. Una vez que hemos terminado el tercer corte, el siguiente paso será retirar el hueso del peroné para sacar la carne restante del jarrete. Para quitar el hueso del jarrete tenemos que rodear alrededor con la puntilla, pasamos el cuchillo, tal que así, separamos el hueso de la carne y tendremos que hacer un leve movimiento para luego partirlo. Una vez que quitamos el hueso del peroné, de esta zona vamos a sacar unas cuantas lonchas que quizás por ser una zona tan inaccesible van a ser para mí las más sabrosas. Bueno, como podéis observar, el jamón está prácticamente pelado. El único jamón que nos queda es el que está pegado aquí al fémur y yo os recomiendo que lo cortéis y lo hagáis en taquitos para incluirlo en guisos o para preparar croquetas. Por lo tanto, el tutorial de corte se ha terminado. ¡Hasta luego!